¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast centenario donde conversamos con las figuras que han hecho grande a este club, a Colo-Colo, que está cumpliendo 100 años. Hoy está con nosotros uno de mis ídolos máximos, no solo como jugador, sino casi te diría que como persona. Mira tú lo que le voy a contar a él mismo, que está aquí al frente, Leonardo Iván Vélez Díaz. ¿Cómo le va, Pollito? Hola, Felipe, ¿qué tal? Encantado de estar participando Yo soy acá. de los que te dice Leonardo porque sé que hay algunos pocos que te dicen Iván. El Piojo Salina, Exactamente. Vladimiro Mimisa. Sí. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué son Y tan raros que te dicen Iván? es porque se acuerdan de mi infancia más que nada. Todos mis amigos de infancia me decían Iván. Las vecinas me decían pollito, pollo y toda la cuestión, pero Ya vamos a contar Iván. eso, porque es una historia divertida esa también. Claro. ¿Por qué te dicen pollo? Bueno, me dicen pollo porque mi padre, claro, me hizo un balancín cuando no podía caminar, que su hobby era la carpintería, con una forma de pollo en los dos lados, y ahí mi madre me tenía balanceando mientras entraban clientes a la Al fuente local. de soda ¿Qué? en el Cerro Barón. Tu madre atendía en el Cerro Barón una Mi fuente madre, de soda. claro. Y entonces estabas ahí tú en una cosita que tenía dos pollos. Y por eso pusieron pollo. Por eso me pusieron pollo, Mira, imagínate. o sea, desde siempre. Podría haber dibujado a mi padre, no sé, un tigre, alguien, ¿ah? Pero bueno. Está bueno, el pollo quedaste para siempre. Sí, Además, sí. hay un pollo Vélez. Pollo Neumann hubo alguna vez. Pollo Neumann, sí. También. El pollito Arancibia también. Pollito Arancibia, Sí, tenés sí. toda la razón. El Cerro Barón, Pollo. Te escuchaba la otra vez en una entrevista que tu amigo Giannini había dicho que la segunda patria es la ciudad donde uno nació. Y tu segunda patria, o la primera quizás, es el Cerro Barón, ¿no? Yo diría que la tercera, porque A ver. Valparaíso es mi segunda patria. Ya. Chile es la primera, Valparaíso es la segunda, y después he ido leyendo que con la identidad que hoy día, la identidad barrial, el barrio, el cerro, donde se realizó gran parte de tu infancia, uno le empieza a recordar ya hoy día con la globalización, con tantos amigos que están en Suecia por el exilio económico, político, etcétera, están repartidos por el mundo y todos se acuerdan del Cerro Barón. Del Sí. Cerro Barón donde creciste. Sí. ¿Y es un poco otra patria también los clubes? ¿Son otra patria? Los clubes también son otra patria, sí, porque ahí uno se desarrolla también gran parte de tu historia, pues, sí, de lo que tú amas, de lo que a lo mejor soñaste desde niño, como el fútbol, ser futbolista profesional. Entonces uno dice, me gustaría jugar en Colo-Colo, me gustaría jugar en Unión Española, y ahí se conforma, yo te diría, otra patria donde conoces gente, costumbre. Cuando partiste en el Centro Atlético Juventud, en el Cajú, ¿te imaginabas todo lo que ibas a terminar viviendo en el fútbol? No, para nada. Fíjate que en mi segundo libro, te estaba contando fuera de cámara que estoy escribiendo ahora toda esta historia, e incluso me atrevo en la segunda a novelarla, que ya es como entrar en una Champions League. ¿Ah? Sí, pues. Contar cuentos, crónica es una, pero novelarla ya es otra cosa. Y fíjate que soñar de ser futbolista empezó a picarme el bichito cuando cuando fui seleccionado juvenil de la Asociación Varón para ir a un campeonato nacional a Arica. Digamos, 15, El año 16 años. 16. Y ahí me picó el bichito porque se interesó Wanderers, se interesó Magallanes, me acuerdo, allá en Arica, y después se interesó Everton. Entonces yo dije, bueno, por aquí está mi camino, porque mi camino era ser periodista, no me dio el bachillerato en esa época, no me dio el puntaje, y tuve que entrar a educación física. Educación física en la Católica. En la Católica de Valparaíso, claro. Ya. Bueno, y ahí empezó ya un periplo ya de empezar a gozar de esto a muy temprana edad. ¿Y por qué querías ser periodista? ¿Querías ser millonario? Quería ser periodista. Pero mira, ese sueño, bueno, se realizó con mi hijo más grande, Sebastián Sí, Bell, claro, que claro, esta claro. noche vamos a cenar. Él es periodista y ¿Te yo le gustaba dije, leer desde chico? ¿Te gustaba sí, escribir? sí, ¿Te desde gustaba? chico me gustó, mira, desde chico me gustó leer la revista Estadio, bueno, la revista Barrabás, muchas revistas, por eso que soy buen lector, pero en lo deportivo era Barrabás, la revista Estadio, y bueno, después vino una ensalada de revistas que precedieron a la revista Estadio. Estaba pensando en Barrabás, habría sido Pelao, el 11.
El 11, claro, claro, y para allá vamos. Po. No, ya no fuiste pelado. Oye, ya, y del Cajú, de este Centro Atlético Juventud, entonces, la Católica, pero a estudiar y de ahí al tiro el 64, Everton. Pero quiero frenar un poco antes de Everton porque también trataste o practicaste atletismo Sí. y practicaste boxeo con un muy mal final. Sí, sí. ¿Por qué dejaste de boxear? Cuéntanos esa historia. Mira, yo era bien pendenciero, ¿ah? Era bien violento. No sé de dónde saqué eso, porque mi padre era un Irascible. pan de Dios. No sé. En el barrio me peleé con varios amigos, con unos mellizos una vez, eran dos mellizos, Nanjarito, ya me acuerdo el apellido, y los invité a pelear con unos guantes que nos regalaron en Navidad, pero con guantes. Esos guantes que tenían como crin adentro. Claro, eran bien coloridos. ¿Ah? Sí. Bueno, y ahí me entró el bichito de entrar a un club de boxeo. Y mi madre supo por una vecina cagüinera y me fue a sacar de una oreja. Una de las humillaciones más grandes que he tenido. Te sacan Espérate, del ring. no es un decir, literal de una oreja. Literalmente me sacó. Estaba ahí una arriba del oreja. ring. De arriba del ring. ¿Qué se ha creído, mijito? Claro. ¿En serio? Chuta. En serio, una de las humillaciones. Entonces yo dije, bueno, por ahí no va. Practiqué, como tú lo dices, atletismo porque era muy rápido. Practiqué en forma seria en la Asociación de Valparaíso básquetbol, defendiendo el equipo ferroviarios. Fuiste alto rápido. ¿A qué edad ya tenías buen porte? Sí, pues, aparte que era alto, entonces tenía buen porte y mi especialidad era en los 100 metros y salto alto. Ya. Todavía no nacía el estilo Fosbury, ¿te acuerdas? Ese estilo que se lanzan de espalda Claro. hasta el día de hoy. Saltaba ahí para adelante. Antes saltaban con una pierna adelante y ahí. Sí, pues. Y después salió ese estilo que ya cambió todo ¿No alcanzaste tú a vivir esa parte? No Ya era alcancé. jugador. Claro, ya era. Bueno, y ahí empezó el fútbol. Pero hay una anécdota muy buena tuya cuando eras chico, porque para el Mundial del 62, porque tu papá fue parte de la gente que trabajó armando la reja de Sausalito, ¿no? Sí, Y armando la reja de Sausalito, tú un día dijiste, quiero ir porque quiero conocer un gallo. sí. ¿Quién era ese gallo? Bueno, primero era Pelé y después Bobby Charlton, que era mi ídolo. Estaban los dos Pero, ahí entrenando. Claro. Entonces Pelé venía con Brasil, era la sede de Viña del Mar. Pelé y Garrincha, los dos. Garrincha, imagínate, Garrincha y Zagallo, que era un jugador táctico, y Babá, Didi y Pelé era el quinteto de la muerte, me acuerdo. Bueno, y después llegó a jugar a Inglaterra, y porque Claro. ahí yo pude ver a Bobby Charlton, y que después, con los años, con la selección sub-17 en Tokio, lo conocí personalmente a Bobby Charlton, ya, con su investidura de Sir, ¿cierto? Por la reina. La reina. Oye, y te sacaste una foto con Pelé. Oye, esa historia es Así muy como- buena. Esa historia yo no sé cómo. ¿Ah? Yo me acuerdo que terminó el partido, el entrenamiento, y todos los niños nos fuimos encima de Pelé. Acuérdate, con 16 años había salido campeón del mundo en Suecia. Suecia, claro. Y llegamos allá y Pelé va y me hace así cariño en la cabeza. Y yo veo la pinta que tengo y mi mamá me andaba con una chaquetita blanca y corbata. ¿Ah? Corbata siempre. Entonces, al otro día cuando voy al colegio, al liceo, veo en un kiosco el diario La Unión, que ya desapareció. Pues. Sí, pues, como casi todo. Claro. y veo la foto, Pelé, ídolo de los niños. Y me veo la foto. Ahí, Claro, con la corbata atrás. claro, ahí. Y yo tenía unas monedas en el bolsillo que me daban para comprar un Berlín. Y yo dije, el Berlín o la foto. El Berlín. El Berlín. Y me olvidé de la foto. Hasta que después, yo te diría hasta unos 7 años atrás, por Facebook, un señor me dice, don Leonardo, tengo esta foto. Y yo creo que es usted el que está detrás de él. Se la envío. Y era la foto. Pero mira, buen fisonomista el gallo, porque Buen fisonomista, fíjate. ¿A Porque reconocerte? yo tenía ganas, cuando empecé a escribir el libro, dije, tengo que encontrar esa foto. Y pensaba ir a la Biblioteca Nacional, pues, más o menos la historia. Año 62, La Unión. junio, julio, por ahí, era invierno. Tiene que estar esa foto. Y bueno, y me llegó a mi casa por Pero- vía internet.
Como 50 años después, más. Claro. Mira, Esa es la historia, esa foto. estuviste ahí con Pelé. Y bueno, y mi padre es el que ayudaba también a terminar la reja olímpica. Y Era la con- reja olímpica, claro, con iban armando. escafandra y con la Y soldadura. por eso todo. pudiste ir ese día. Te invitó él. Te llevó, Claro, digamos. yo le dije a mi madre, mamá, cómprame un abono para el mundial. Costaba cualquier plata para nosotros. No hay plata para tonterías. Mira lo que es. No sabía lo que yo, mi sueño. Hasta que yo le digo, papá, ¿por qué no vayáis mañana? Porque entrena Checoslovaquia a puerta cerrada. Y para ver los entrenamientos y todo. Entonces mi papá convence a mi madre, hizo una lonchera para los dos y partimos temprano, toda la mañana, aburrido. Y en la tarde sale Checoslovaquia a la cancha y empiezan a ir. Y yo agazapado ahí lo cuento, como una pantera, escuchando y viéndolo. Y después ya me llevó a todos los otros entrenamientos que eran sin público y esa vez con Brasil era con público, con niños sobre todo. Y mira, aquí hizo la historia que los dos llegaron a la final, pues. Los Y dos que estaban en Viña, Los dos Checoslovaquia y que Brasil. llegaron a la final, exactamente. Sí, mira. Mazo Puig como el mejor 8, que le quitó el premio a Jorge Toro. Y bueno, y Cruyff, que fue uno de los grandes arqueros también. Oye, ¿y siempre fuiste delantero? ¿Siempre te tincó eso? ¿O jugaste en algún otro puesto cuando eres más No, chico? era centro delantero. En la selección de varón era centro delantero. Centro delantero, 9. Número 9. Y después fui derivando a como interior izquierdo. Llegué a Everton como interior izquierdo. Y Daniel Torres, que era uno de los entrenadores que tenía el plantel profesional, como vio que yo era rápido y tenía a Pedro Álvarez, que era un puntero rapidísimo de San Felipe, entonces a Pedro Álvarez lo tiró de lateral izquierdo y a mí de puntero. Y esa franja volaba. Claro, volábamos. Entonces ahí yo te digo, fue uno de los laterales izquierdos, laterales volante, como se empezó a decir después. Hasta que, después de Everton, después de Unión, ¿es verdad que el que te empujó a llegar a Colo-Colo sin saber fue el Tito Isela? ¿Néstor Isela? ¿Porque te sacó Unión? Claro, pues, me echó de Unión prácticamente. Te echó. Me echó. ¿Qué hiciste, pollo? ¿Qué hiciste? Mira, jugamos una noche contra Colo-Colo, Unión Española, y le íbamos ganando a Colo-Colo 1-0. Gol del negro, parece que era algo así, sí. Y yo no sé por qué cometen una falta contra no sé qué compañero y yo me voy contra el Lyman y lo empapelo. Tú sabes. Y llama al árbitro. Viene el árbitro, no sé, creo que era uno flaco, Cantillana, y roja, y me echan. Perdimos 2-1. Y Néstor Isela me echó la culpa. Entonces al otro día en el entrenamiento dice que Leonardo cometiste este error y yo voy a pedir una sanción para ti. Está bien, digo. Pero después me llaman los dirigentes y Isela pidió una sanción, adivina de qué envergadura, todo el sueldo. Yo le dije, pero ¿cómo? Si tengo familia, pues, si... No, todo el sueldo. Yo hablé con Abel Alonso, que me conocía, y dijo, ya estamos en un 30%, listo. Y ahí caí en la lista negra de Néstor Isela. Unión jugó 3 partidos más para terminar el campeonato, se fueron a una gira a Malasia por esos lados, y yo quedo cesante. No se renueva el contrato. Claro, quedé libre. Entonces yo dije, y como hoy he hecho una buena temporada, bueno, Estamos hablando del 71. a fines del 71. Ya. Bueno, y ahí mi señora estaba, pero muy, ¿para qué te digo? Triste, y yo le digo, cálmate, que me van a sobrar equipos. Y empiezo a recibir Palestino, La Serena, que quería ganar la Copa Libertadores, me ofreció un contratazo, otro equipo, hasta que una tarde de verano, como estas, recibo un llamado. Don Héctor Gálvez, uno de los buenos presidentes de Colo-Colo, a su estilo, campechano, y me dice, Leonardo, yo vivo aquí en la Reina Alta, ven, por favor, quiero conversar contigo. Espérate, deja contarle a la gente que a lo mejor los más jóvenes no saben. Héctor Gálvez le decían Aladino, fue una cosa muy graciosa porque tenía una fábrica de lámparas. Solo por eso le decían Aladino. Eso fue un periodista el que le puso. Seguro que fue un periodista. Ya. Bueno, y llego yo a su casa y estaba bajo un parrón
comiendo con una servilleta aquí al cuello, todavía me acuerdo un mantel tipo italiano, con esos cuadritos de colores, y un perro, y le tiraba los huesos, y nos pusimos a conversar, y me plantea su plan po, de que Colo-Colo volviera a llenar los estadios y todo. Y Colo-Colo en ese tiempo tenía huelgas de los jugadores por estar impago. No le pagaban ni a la lavandera. Hacía noticias ahí Colo-Colo. ¿Tú sabías eso cuando fuiste a conversar? Claro, yo le dije, don Héctor, yo vengo acá, pero no va a pasar rabia, que no me paguen el sueldo un mes, que huelga que aquí, que el paro de los jugadores. No, no me dice, todo eso va a terminar, me dice. Porque viene don Luis Zorro Álamo. Entonces yo dije, la cosa va en serio. ¿Tú cachabas lo que había hecho en la U? Claro, y había hecho un muy buen campeonato con Lota Schwager y se traía varios jugadores de allá. Y también queremos recuperar a Chamaco Valdís, que estaba en Antofagasta, prácticamente veraneando. Va muy sobrepeso, Chamaco. Entonces yo dije, ya. Y firmo con él el contrato con él. Por eso que te digo, fue el mejor favor que me hizo Néstor Isela, porque a lo mejor no habría llegado a Colo-Colo. Y ese 72, tú sabes la historia, lo que dice. Sí, pues. Llenamos los estadios, Colo-Colo. Yo todavía me acuerdo que en la tapa de la tercera salía un close-up de cada jugador. O sea, la cara completa de cada nosotros el día domingo. Para coleccionarlo. Coleccionarlo, porque esa era digamos, la euforia que provocaba este... ¿Y fuiste campeón al tiro el 72? Pues. 72 y además, espérate, me acabo de acordar. ¿Con quién definieron el título? Bueno, definimos, a ver... Con los 2 goles de Beirut. No, ese fue el 70, po. ¿El 70? El 70. Tú perdiste por Perdí, Unión. Tenés razón. Y ese partido fue el único partido donde he llorado en una derrota. Mira. Porque como Unión Española, yo jugaba en la Unión. Fueron punteros todo el año. Ganamos el campeonato por 8 puntos de diferencia con el segundo. Y las reglas decían que los 6 primeros tenían que ir a un hexagonal para definir quién era el campeón o el vicecampeón. Bueno, y ahí Colo-Colo está, pero con todas las penurias habidas y por haber, se concentran allá arriba en el cajón del Maipo y nos ganan 2-0. 2-1. 2-1. Con 2 goles de Beirut. Goles del negro. Ya, y llegas al probablemente, si no el mejor, uno de los 2 mejores planteles de Colo-Colo de su historia, el del 73. El 73. En una época espectacular futbolísticamente hablando, muy difícil socialmente hablando. Sí. Estaba viendo goles ayer de esa campaña. Tú hiciste, creo que 2 goles en la Copa Libertadores. Bueno, vamos a hablar del gol a Botafogo, que es vital. Pero lo que más me llamaba la atención, a ver si me puedes ratificar la historia, es que tú, por ejemplo, jugabas con la camiseta número 8. Eras puntero izquierdo con la 8. Chamaco era la 2. La 2. Caselli era la 3. Claro. Y lo que me cuentan a mí es que en esa época, cuando iban a inscribir los equipos a la Confederación Sudamericana, el que fue uno de los dirigentes, que fue, no sé... El gerente. El gerente. ¿Cómo se llama? ¿Rivero? ¿Ah? ¿Rivero? No. No, Rivero vino después. Ay, no me acuerdo, pero usaba lente. Y había que escribirlo y lo fue poniendo como se acordaba. No, por orden alfabético. Ni siquiera. No, el primero puso Nef. Ya, claro, Valdés era el 2, pues claro. Chamaco Valdés, el primero que se acordó, 2. El 3, Caselli. El 8, Belli. Nada que ver los números. Y quedaron con esos para siempre. Toda la campaña. Sí, qué divertido. Se iba acordando y lo iba poniendo con un número. Sí, el 8. El 8, con el número 8. El 8. ¿Ese es el mejor equipo en el que ha jugado? En términos globales, sí. En lo deportivo, en lo humano, en lo social, en lo que representamos para un país que estaba quebrantado políticamente, estaba dividido. Y ahí yo me daba cuenta que a través de nuestro fútbol le dimos alegría a tanta gente que después el resto de la semana sufría. Hablé acá mismo con el Chino y con el Gringo Nef y tienen opiniones discordantes. A ver cuál es la tuya. El Chino insiste que fue el robo más grande de la historia. El Gringo Nef dice que si hubieran querido ser campeones tenían que ganar acá en Santiago sí o sí, más allá del arbitraje, más allá de todo, que efectivamente que no jugara el Negro Ahumada fue muy importante, pero no vamos a decir que ganó bien Independiente, porque lo de Argentina evidentemente hubo cosas muy raras, pero ¿pudieron llegar a más o no los dejaron llegar a más? No, nosotros podíamos llegar a más.
podíamos llegar a más. Yo te digo que era un equipo, como dicen hoy día, era un equipo corto, ¿cierto? Muy corto, si uno se sabe de memoria la alineación. Tal como estuve con Mirko Yossi en el año pasado en Split, donde viven, y me dijo el 91 también éramos un equipo corto. Sí, po. Cuando se lesionaba el Pato Yáñez, o Dabrowski, o Bartichotto, yo tenía que recurrir a los jóvenes, a Leonardo Soto, a Leo Herrera, Salvatierra, Peralta y así. ¿Y nada más? Y nada más. Po. Entonces, Neff, Galindo, Herrera, González Rubilar, Chamaco, Páez, Messen, Caselli, Ahumada, Belli. Y a veces entraba Lara, claro. Osorio. Ya, y Beirut venía ya en declive. Sí, pues. Claro. Pero no jugaba nadie más. Y No ustedes jugaba nadie jugaban más. Copa Chile, Campeonato Local, Copa Libertadores, clasificatorias por la selección. Y jugábamos, bueno, Copa Chile, como te digo, jugábamos así como se juega ahora, pero no nos lesionábamos. ¿Por qué Por pasaba? eso que manteníamos nosotros ese esquema, esa titularidad. Y al Guato Osorio le costaba entrar porque yo tampoco me lesionaba. Claro. Y así fue ese Colo-Colo. Yo creo que fue un buen trabajo que hizo también el profe Luis Venegas. Fue sensacional. Preparador físico. Preparador físico. Y el Zorro también, que manejaba muy bien los tiempos de descanso, de esparcimiento. Porque jugaban mucho. No entrenaban tanto quizás como se acostumbra ahora, pero jugaban mucho. Jugábamos mucho, sí. Y eso sí. los mantenía... Claro, imagínate. ¿70 partidos al año? Claro, imagínate que los días lunes era un día libre, hoy día prácticamente los jugadores el día lunes es de recuperación, le hacen todos los trabajos kinésicos y todo, y nosotros no teníamos eso, no estaban las condiciones. ¿Eran 15, 16? Claro. ¿Más o menos Claro, un plantel? sí, eso era más o menos. Buceta, que siempre lo agarramos para el chuleteo, no jugó nunca, pero era parte del plantel. Pero ahora está con los taxis ahí afuera del Parque Arauco. ¿Te has encontrado con él? Buceta, sí. Sí. Él dice, yo soy parte de ese plantel. ¿Dónde si no jugaste nunca? Oye, acordémonos un poco de cómo jugaba ese equipo, porque no es solo lo que logró, sino cómo jugaba. Es un equipo muy ofensivo, un equipo técnicamente muy virtuoso. Sí. Galindo, Chamaco, tú, Messen, Ahumada, Caselli, puros jugadores que uno hace el recuento de los mejores en sus puestos en la historia del fútbol chileno, están todos. De ese equipo están casi todos. Sí. Fíjate que yo considero que ese equipo jugaba bien porque el Zorro también supo elegir bien. Porque teníamos un aspecto que hoy día es fundamental en el fútbol moderno, velocidad. Claro. Y velocidad técnica en velocidad. A Caselli le costaba quitarle la pelota cuando partía con la pelota pegada al piso, con la pegada al pie. El negro Ahumada lo mismo. Yo hacía lo mismo por el lado izquierdo. Teníamos 3 cohetes que Chamaco tenía también la gran cualidad que con los 2 pies, con los Claro. 2 perfiles, te la ponía allá a la espalda de los defensas, con el pie derecho, con el pie izquierdo. Y si se cerraban los ángulos, pateaba al arco y le embocaba. Entonces, esos 4 jugadores, yo te digo, para nosotros, y después llegó el Queco Messen, Sí, po. que el Queco Messen era también un jugador muy táctico, venía con el fútbol de Católica, ¿Y cómo mordía Páez? y aparte, y el loco Páez que también tenía la misma formación de Católica, pero el loco después empezó a hacer a raspar, a poder abortar jugadas, que de repente Chamaco no era bueno para eso, pero Queco Messen también tenía lo de él. Teníamos un El equipo... Pavo Galindo, de los primeros laterales. Primero, claro. Y también el otro que era el Manuel Rubilar, que Manuel Rubilar era un puntero derecho, Unión Española. Y lo el transformó Zorro lo convirtió en lateral? en lateral izquierdo. Mira. No siendo izquierdo. Pero el Zorro decía, no, yo te quiero ahí. Entonces Mira. tenía jugadores para las funciones que quería él. Jugadores eran muy obedientes tácticamente. Y eso es lo que nos dio, como te digo, esos resultados. Y después se fueron los 2 centrales, Leonel y Rafa González, tú y el negro Ahumada a Unión, y en 2 años, de nuevo a la final. De nuevo fuimos a la Unión Española. A la Unión Española, sí. Qué bonito. haber Bueno, y sido- ahí, cuando hablamos de don Héctor Galvez, don Aladino, él privilegió la construcción del estadio. Claro. Este estadio monumental, que era el Estadio Pedrero en aquella época, en vez de retener este equipo, porque si retenía ese equipo podríamos haber sido a lo mejor, podríamos haber logrado mucho más. Y bueno, y ahí empezamos a buscar otros derroteros,
Y bueno, y hay Unión Española que tenía plata, empezó a ofrecer y a levantar jugadores, y empezamos, y se disgregó ese Se equipo. fueron casi todos, pues después se fue Galindo a Everton, se fue el que Comesaña a Palestino, Claro, usted a claro. Unión, Y la Caselli selección pa' del afuera. 74, en un momento estuvo 12 jugadores de Colo-Colo. Sí, pues, era todo el equipo, Era todo el equipo. era más Porque fácil. ahí también, esa fue una muy buena jugada de Fluxá. Echó a Gutendorf, el entrenador alemán, y dijo, ¿cómo lo hacemos? Colo-Colo, Zorro Álamo, venga para acá. Y el Zorro dijo, ¿qué hago acá en tan poco tiempo? Ya tengo una pega hecha, venga. La blanca se transforma en la roja de Chile. Más Elías, Quintano, Reynoso y estamos. Exacto. Sí, pues. Reynoso por ahí que entraba y empezamos a tener un plantelazo. Oye, pero uno siempre habla con ustedes de ese equipo del 73. A mí, el equipo que me pareció realmente impresionante también, que también integraste tú, fue el del 79, con Pedro Morales, que salen campeones con no sé cuántos puntos de ventaja. Sí. Vélez, Caselli, Mane Mané. Ponce, Carlitos Rivas, el Yeyo Inostroza, Vasconcelos, Claro, ya estaba Galindo todavía, claro. estaba Lionel pero con Atilio y Daniel Díaz, ¿no? Sí, Daniel. Sí, era un equipazo ese también. Claro. Atilio Jugaba- Herrera. Claro. Jugaba Sí. muy bien ese equipo. También, y con dos arquerazos, puede decir, Oscar Vir, que estaba en plenitud. También ganamos ese campeonato muy bien. Porque y- son 6 años después. O sea, Claro. igual que tú Claro. siguieras en el primer nivel, que el chino siguiera en el primer nivel, que Leonel siguiera en el primer nivel, que el Gringonev siguiera en el primer nivel, Claro, habían pasado 6 años. sí, sí. Era un gran equipo. Sí. Es interesante estudiarlo bajo ese punto de vista, en cuanto al rendimiento. Sí, po. Del 72, después al 79, seguimos nosotros, y yo tuve la suerte de ganar el campeonato tanto con Colo-Colo como con la Unión, porque eran las dos potencias que habían en aquella época. Tal cual. Tal cual. 4 títulos, Pollo, con Colo-Colo, 72, 79, 81, y la Copa Chile, la primera vez que se entrega el trofeo gigante, el 74. Había que llevarle entre 5 para dando la vuelta olímpica. Eso fue con Wander, ¿no? En el Con Nacional. Wander, sí. El Wander de Dubancé, de Dubancet, sí. Tapia en el arco. Claro. Y ahí estaba, jugaban arriba, jugaba tú, pero jugaba Miguel Ángel Gamboa y el Tanque Aranea, ¿no? Sí, sí, sí. Eran como los jóvenes que venían. Miguel Ángel venían Gamboa apareciendo. jugó muy bien, hizo un partidazo también. Sí, No po. se le recuerda mucho en Colo-Colo, se le identifica más con la U. Sí, Sí. pero jugaba ahí en Colo-Colo Sí. bastante. Oye, dentro de todo lo que recorriste, Everton, Unión, O'Higgins, después la Vuelta a Unión, ¿con quién te sentiste más cómodo jugando? ¿Quién era el que tú decías, me conoce de memoria, podemos jugar donde No, sea? hay dos jugadores que yo, hasta el día de hoy, yo los reconozco. Ya te lo dije ya, Chamaco Valdés, ¿cierto? Y en Unión, el Tano Novelo, que era tanto mejor que Chamaco, venía de Boca Juniors, Claro. y el Tano era, pero... Y el que lo acompañaba después, no sé si coincidieron el mismo año, era Gonzalito, ¿te acuerdas? Sí, Que era también de Boca Juniors y un zurdo, también me era, acuerdo. pero... Mira, te voy a contar una cosa, lo voy a contar a la gente, a propósito del Tano Novelo. El Tano Novelo era un jugador extraordinario, como dice el Pollo, que fue... Ay, perdona. Y el otro que mis inicios, Manuel Rojas de Everton. Ya, Era esos jugadores también talentosísimos. que te hacía jugar. Lento de como memoria. el solo, pero jugaba y te la ponía, tocaba. Era ese jugador de barrio. Estaba yo en el colegio el año 76. Fue campeón Unión. Estaba ahí tú también, po. Y el Tano Novelo fue elegido el mejor jugador del campeonato. Mediocampista extraordinario, tocaba perfecto. Y yo nunca se me va a olvidar. Yo estaba estudiando en el San Juan, un colegio que queda en Colón. Volvía para la casa de mi abuelo en el centro, a Bernardo Higgins, por Providencia. Te estoy diciendo el día después que había sido campeón Unión y que habían elegido a Novelo el mejor jugador chileno. Y vengo en la micro en la Bernardo Higgins y de repente para, por ahí por Lyon, y se sube un weón con un bolsito en la mano, el Tano Novelo, en micro. Tú te podías encontrar antes con los jugadores de fútbol en una micro. Hoy día, si no es un Ferrari que pasa por al lado, no son jugadores de fútbol. Claro. Puta, que eran otros tiempos. No, era otra cosa. Nosotros nos íbamos en una micro del hotel, no sé, Santa Lucía, y todos estos hoteles que estábamos en el centro, y nos tomábamos una micro de recorrido, una Recoleta Lira, Sí, y po. partíamos al estadio y
con la típica del Zorro o de don Pedro Morales, que era muy supersticioso, el mismo recorrido. Siempre. Y la gente nos saludaba y todo. No teníamos estas cosas, no teníamos esto, nada, saludábamos a la gente. Iban conversando. Claro, había una proximidad. Yo te digo, hoy día hay una proximidad casi de vecino de los jugadores con los hinchas, pero virtualmente. Claro. Nosotros no. Una historia. Nosotros salimos campeones el año 1972. Y para hacer plata, nosotros, esto no lo saben, no se acuerdan, hicimos unos póster con la foto del campeón. Y nosotros, antes de entrar a la cancha, salíamos a venderla en el Blog J a la gente. ¿En el mismo estadio? En el mismo estadio. Porque la firmaban, hacían algo. Claro, firmaba y todo, y las vendimos. Y después yo ese verano partí de vacaciones a Chiloé y me llevé un montón de póster también. Para venderlo. Para venderlo. Para hacer lucas. Claro, y hacía, para hacer plata. Entonces. O sea, uno estaba en el Blog J y de repente en el café. Y atrás venías tú vendiendo. Oye, mira esto otro, no había. Más rato jugando en la cancha. Y después jugábamos, entrábamos al camarín a jugar, o sea. Era otro fútbol que hoy día es impensable. O sea, los jugadores hoy día entran en una burbuja, salen en otra. ¿Cómo se llama? Zonas mixtas. Nadie entra al camarín. Nosotros tendríamos los periodistas en la pieza del hotel. A mí me pasó una cosa increíble que nos fuimos para otro lado, pero es que es para medir los tiempos. Me tocó cubrir la gira de Chile a una copa en China, la China Cup. Después de las Confederaciones, 2017. De esta generación, de las que se está yendo, está Pavé, está jugadores que todavía juegan, digamos. Y fue a jugar la selección chilena y transmitimos el Mega y fuimos a China a transmitir el partido. Frontera con Vietnam. No había, obviamente, ni un chileno más. Y llegaba el bus con los jugadores al entrenamiento y no nos saludaban. No nos saludaban. Éramos los únicos chilenos a 1000 kilómetros a la redonda, pues. Se bajaban del bus y seguían caminando. Y nosotros así como, bueno, no quieren hablar. Pero... ¿Qué año ¿Viste estáis hablando? 2017. Mira cómo han cambiado los tiempos. Ni nos salvaron. En la frontera con Vietnam. No había nadie más para que hablara en castellano. Igual, no hablaban. Bueno, da lo mismo. Oye, ¿mejor entrenador que tuviste jamás? Yo creo que el mejor entrenador fue don Luis Álamo. Sí. Por trato, Claro, eran dos formas de liderazgo, ¿eh? Era el de don Luis Álamo era más democrático. El de Luis Santibáñez, con el cual viví también, era también democrático, pero también era autoritario cuando tenía que serlo. ¿Ah? Porque él tenía jugadores que no le respondían como él quería, entonces. Pero aquí el Zorro, de repente un jugador se pasaba de rosca y él, tranquilo, le decía a Alfredo Afura, que era el gerente, han hecho tanto por Chile, y dijo, tranquilo, se merece esto. Pero después le daba duro, o sea, claro. El Zorro que tiene esa frase preciosa que dice que en Chile estamos acostumbrados a restar y a dividir y no a sumar y multiplicar, ¿no? Sí, en su libro, que es un librazo excelente, él dijo esa frase. Bueno, él como profesor normalista tenía otro relato, otro relato con nosotros. Sí, pues. Cuando él decía, oye, ¿no? El fútbol chileno se juega como jugar, como pasear en Ahumada con huérfanos. Hay que jugar por la circunvalación de Américo Vespucio que se estaba construyendo en aquella época, donde ya había espacios rurales, pero ocupar los espacios, las bandas, y así llegamos más rápido al otro lado. Entonces tenía todas esas cosas, digamos, de la época, actualizado. Claro. Oye, estaba pensando que la foto con Pelé, tus 2 años en el Sporting de Lisboa, donde pudiste conocer y ver desde chiquitito cómo se formaba Cristiano Ronaldo, Quaresma, todo eso. Tuviste suerte en ese sentido. Tuviste no solo una carrera extraordinaria, que pudiste conocer a muchos grandes jugadores, sino también estuviste en momentos justos, en lugares justos. Sí. Conociste a muchos de los jugadores más importantes de la historia. Sí. Pelé, Garrincha, Bobby Charlton, Marcelo Sala, Cristiano Ronaldo ahora, claro. Los de la Sub-17. Claro. Tuve suerte porque en Sporting de Lisboa, cuando llego y me dicen, este es el programa, y yo tenía que ir a reformar
todo el programa de la formación. De la formación, claro, de la formación y competición. Y yo digo que aquí hay mucha cantidad, digo. Entonces, el presidente, que era un multimillonario, en África hacía, ¿cómo se llama esto? Con el alcornoque hacía todo los corchos. Las tapas de los corchos de las botellas de vino, exacto. Sí. Entonces me dice, Leonardo, no te olvides, de la cantidad hay que sacar calidad. Bueno, entonces para eso hay que tener las condiciones para trabajar con la calidad, para traer la cantidad, para traer la calidad. Entonces, y Sporting no tenía todas las condiciones. Fíjate que Cristiano Ronaldo a la edad de 14, 15 años entrenaba como 2 veces o 3 veces en canchas de tierra, en una comuna cerquita de Lisboa, me acuerdo, Odivelas. Entonces yo decía, ¿Ya se había venido a la isla? No, claro, estaba viviendo en la casa del jugador. Ya. Es como aquí, como los chicos en la casa Alba. Sí. Ahí. Entonces, nadie chistaba, nadie decía nada. Pero ¿cómo? No hay pasto sintético, no hay pasto natural, no. La cosa era entrenar y ahí se quedaba y hacía todas sus cosas, todos los chicos. Entonces, esas condiciones los hace hacer, ¿cómo te diré?, más exigente con su profesión, comprometerse mucho más. Y estos chicos, bueno, yo decía, ¿por qué estos cabros quieren ser figuras? Claro, pero si un brasileño, Edmilson, tenía 4 carros, pero de alta gama. Entonces los chicos, como todo adolescente, ve la cosa material. Legítimo, pero... Y legítimo y todo, pero yo quiero tener 4 carros. Entonces, y después van aprendiendo que más allá de jugar al fútbol, tú vas logrando otros aspectos valóricos. Bueno, y Cristiano tenía eso, pero era muy exigente, pero, ¿cómo te diré? No era divo. No, es cierto, cuando yo recuerdo, y cuando hablo con mi ex coordinador, Alexander Paiva, nos recordamos, decía, ¿te acuerdas? Sí, me dicen, él no exigía más allá de lo que le ofrecía el club. Pero le ofrecía una buena cama, una buena luz, buenos baños y buenos profesores en la casa de Y él supo aprovecharlo. Y había que aprovecharlo. Con su talento. Entonces, hay una cosa que a mí me llamó la atención. Los demás compañeros tenían póster tremendo. El Che Guevara tenía uno, otro tenía Jesucristo, otro tenía Bob Marley. El Cristiano tenía Figo, que estaba triunfando en el Barcelona, antes de pasar al Real Madrid. Ese era su referente, ¿me entendí? Esa es una mirada que uno dice psicológicamente, no, este cabrón, yo no quiero ser un rockero, no quiero ser quiero ser Figo. Y además un portugués. Y después tuvo la dicha de jugar con su referente en la misma selección portuguesa. Sí, es verdad. Claro. Pollito, ¿cuándo fuiste más feliz? ¿Como jugador o como técnico y formador? ¿Qué te hizo más feliz como persona? No, yo creo que yo echo de menos el fútbol, Felipe, pero echo de menos la juventud, nada más. Ya. Yo ya tengo mejor físicamente. Tengo 79 años, entonces ahora que estoy en una etapa de mi vida de pensar que voy en un declive, que me quedan pocos años, yo digo, qué linda fue la juventud cuando era futbolista, corría como una gacela, amagaba, hacía lo que quería, era feliz, me perdía, ganaba, me dolían las derrotas, pero como tuve la suerte de ganar más que perder, yo creo que más que nada eso, no he hecho menos el fútbol, no con la pelota, sino que la juventud. De enfrentar la vida en su momento, es decir, de decir en un momento determinado, ¿a qué tengo que renunciar para ser excelente? A la adolescencia. Y renuncié a mi adolescencia. Al carrete. El carrete, la fiesta. El twist, el rock and roll, esas cosas. La minita que aquí, que... No. Primero la casa, como dicen todos, primero la casa, después el auto. Pero era más que nada eso, yo te digo... Bueno, si no hubieras renunciado a eso, probablemente no estarías bien a los 79 años. No estaría, claro, porque también tuve la suerte de ser muy, muy obediente con lo que me imponía la profesión. Cuidarme sexualmente digamos, cuántas veces hacía labores en la semana, lo que comía, en las horas de descanso. Y todo eso me ayudó mucho, que hoy día mantengo un físico que me permite hoy día caminar
perfecto hasta que nos llegue una enfermedad, como te digo, letal, mortal, pero estoy consciente que el día de mañana, como te digo, estoy pensando en el buen morir. De a poquito. El buen morir. Escribiendo, recordando. Recordando frente al mar, lo único que escribo, salgo con mis perros a la playa. ¿Ves fútbol? ¿Ves fútbol? Veo mucho fútbol, sí, veo mucho fútbol. Yo de repente termino una Champions League y digo, el fútbol chileno, pero me atrae ver a Colo-Colo, ver a la U, para tener una opinión, porque todavía me siguen entrevistando, Felipe. Entonces tengo que estar al día. Mi señora me dice, pero si dejaste el fútbol mucho tiempo. No, es que me van a llamar mañana. Déjate pelear, pollo. Claro. Y veo fútbol, analizo, doy mi opinión. Y como dijo un colega tuyo, ¿por qué me entrevistan tanto? Es porque tengo opinión. Yo digo, ¿por qué escribí 300 columnas, la tercera, sin ser periodista? Es porque Luis Miguel, que tú lo conociste, Sí. español, vio mi estilo en los Twitter, como escribía, me dijo, yo lo quiero. Y me mantuvo ahí. ¿Viste que terminaste siendo periodista? Terminé siendo periodista sin título, sin cartón. Da lo mismo. Da lo Terminaste mismo. siendo periodista. ¿Viste? Sí. Los sueños se cumplen después, pero se cumplen. Sí. Pollito, muchas gracias por haber venido al programa hoy. Felicitaciones por todo lo que le diste a este club, que fueron parte de sus momentos más brillantes en la historia. Y es un privilegio que hayas vivido eso y un privilegio que estés aquí el día y el año del centenario. Sí. ¿Cuánta gente vivió la historia de Colo-Colo y no ha podido estar en este año? Claro. Pero los que estamos aquí realmente tenemos que valorarlo. Gracias por la oportunidad y de poder expresarme frente a tanto hincha colocolino, a los dirigentes, la institución, los jugadores de hoy y, bueno, como te digo, feliz de aportar con algo. Te tenemos unos regalitos que le damos a toda la gente que ha venido al programa para que qué los guarde. bien. Hasta la bolsa es preciosa, así que guarda también la bolsa. Mira. Este es el auspiciador, Ya. la bebida oficial de Colo-Colo, Garra, Ya. los audífonos. Le vamos a hacer publicidad en las redes. Los audífonos para que escuchen música Ya. allá frente al mar y esto que lo guardes entre tus múltiples recuerdos porque es Mira. el recuerdo del centenario El y eterno de este campeón. programa, Centenario, Podcast Centenario. Oye, ¿por qué color amarillo? Pues que se ve bonito, no sé. Ya, Ya, resalta. no empieza a reclamar, pues, hombre. Resalta más, mira, ahí está, pues, ¿viste? Perdona. Se ve. Ahí está el logo. Es dorado. El en los lo 100 dorado. años, Bien. exactamente. Ok. Gracias, Chao. Pollo. Estamos. Leonardo Vélez, uno de los más grandes punteros izquierdos de la historia de Colo-Colo, conversando hoy con nosotros. Nosotros nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo de este podcast. Chao.